Escucha, desde el principio de la historia dice la palabra de Dios que Él plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado y hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso y bueno para comer. Pero en medio del huerto, escucha esto, puso el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Bienvenidos a mi programa Cristo Jesús es Real, palabra de Dios para todas las naciones. Muchísima gente cree que Adán y Eva, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal es un mito o una fantasía. Pero no tiene lógica que sea un mito o fantasía. ¿Por qué? Porque cuando veo a mi alrededor, veo un mundo lleno de problemas y sufrimiento, un mundo más injusto que justo, y todo eso se alinea con la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy clara en decirnos que el sufrimiento y la muerte entró por el pecado de un hombre llamado Adán. Ni siquiera la ciencia sabe de dónde se origina el sufrimiento, y aunque lo supiera, nunca le daría la razón a Dios por el pecado que separó al hombre de Dios. Para la ciencia, el sufrimiento puede ser por causas físicas o emocionales, y todavía la ciencia está buscando la manera de cómo aliviar el sufrimiento, y se van a quedar buscando la respuesta porque la respuesta ya está en Cristo Jesús. Él limpia las lágrimas de los que sufren. Él sana los corazones dolidos y da fuerzas al que no tiene ninguna. Es solo de creerle a Él y Él hará las cosas. No se trata del estudio o el conocimiento de tal cosa. Se trata de tener fe, creer en lo que no se ve. Creer que hay un reino fuera de todo este mundo. Muchos dicen que no creen en Dios, pero creen en algo superior. Pero ese algo superior es Dios. Es como que sumemos 1 más 1. Sabemos que da igual a 2. No podemos saltarnos y poner el número 3, porque no se puede manipular y alterar las leyes y los fundamentos de las matemáticas. No se puede romper las leyes de la física a través de la alteración. Sería absurdo. Esto sería fuera de la realidad, creando un universo que no existe si se cambiaran ciertas fórmulas. Es por eso que muchos no reconocen a Dios, no le dan el valor, no ponen interés, no quieren saber y no entienden sus leyes, y alteran y acomodan su palabra a lo que más conviene. En Génesis 2, 16, 17, Dios mandó y le dijo al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Estas palabras de Dios son muy poderosas porque Él está dando una advertencia al ser humano. Para escribir esta advertencia, el hombre fue inspirado por Dios, por un ser supremo, superior, que no se puede ver, pero Él está allí, porque el cielo es su trono y la tierra es estrado de sus pies. Alabado sea el nombre del Señor. Segunda Timoteo 3:16 nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hay una ceguera espiritual en el mundo de no poder ver cosas que pueden ocasionar o traernos terribles consecuencias. Pero es Dios quien abre los ojos espirituales para poder entender, pensar y detenernos y tomar las decisiones correctas. La desgracia del libre albedrío humano es una evidencia en la advertencia que Dios nos dice en su palabra: ciertamente morirás. El libre albedrío humano incluye la muerte que se extiende al ser espiritual, moral, social, relacionado con lo que nos rodea y en última instancia al físico. Pero ¿por qué digo esto? ¿Por qué? Una de las cosas que quieren establecer y la están introduciendo poco a poco como dominante es la inteligencia artificial.
Aunque esto no es nuevo, esta ciencia de la computación la han venido estudiando desde mucho tiempo atrás, pero con el tiempo la han mejorado y la siguen mejorando y abarca una gran variedad de especialidades. Estos van con todo, hermanos y amigos, desde áreas de propósito en general como aprendizaje y percepción. La inteligencia artificial está en todas partes en nuestra vida diaria ahora. Esto no es una ciencia ficción, hermanos y amigos, es una realidad. En algunos restaurantes ya están poniendo robots para servir. También ya hay robots que entregan paquetes. La inteligencia artificial está haciendo cosas que sorprenden. Mi hija está trabajando con un actor de Hollywood en un proyecto de caricaturas animadas, pero en este momento la producción ha parado por 2 razones. La primera, porque las compañías del entretenimiento no dan buenos beneficios y no quieren pagar bien a los artistas, a los maquillistas, a los que se encargan de los vestuarios, a los escritores. Es difícil para ellos como artistas porque no hay suficiente trabajo con esta crisis económica y la inflación que está afectando en todo el mundo. Y la segunda, hay una compañía que me reservo su nombre, que quiere usar las caras y las voces de actores sin el consentimiento de ellos, usando la inteligencia artificial. Ya han usado en películas algunas caras de personas que están muertas. Están usando la inteligencia artificial en videojuegos y en otras cosas que no son muy agradables. Hay protestas en Los Ángeles, California, por esto. La tecnología de la inteligencia artificial ahora puede hacer lo que nosotros, los seres humanos, podemos hacer. La diferencia es que la inteligencia artificial lo hace de manera muy rápida y eficiente en un costo muy económico y que está poniendo en peligro el sustento de todos los trabajos en la industria del entretenimiento. Toda esta crisis que está pasando ahora en la industria del entretenimiento es por causa de la inteligencia artificial. Mira hasta dónde llega el ser humano con el libre albedrío. Todo esto no traerá nada bueno, hermanos y amigos, porque detrás de todo esto son mentes diabólicas de seres humanos que están abusando del conocimiento y controlando el sistema. Pero es eso lo que le gusta al ser humano, desafiar a Dios porque no creen en Él. La inteligencia artificial controlará a todo el mundo y al ser humano, porque es una de las vías que será más rápida para los gobiernos y el anticristo de controlar a todos y a todo el mundo entero. El sistema ya está y esto es lo que se proyecta para el futuro, control total. Todo tiene su límite y en el libro de Daniel 12:4 dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. La ciencia, hermanos y amigos, se está aumentando cada día más. La ciencia ha hecho y hace cosas sorprendentes, maravillosas en diferentes campos como en la medicina. Ahora con el tiempo han mejorado la tecnología computarizada. Este sistema seduce, llama mucho la atención. Así como puede ser mucho bien, también puede ser mucho mal. Yo recuerdo que mi padre una vez me contó que Dios le había mostrado en un sueño en donde miró 2 árboles. Él estaba enfrente de los 2 árboles. Un árbol hervía de puras culebras, estaba lleno de culebras. Y en el otro árbol habían unas bolas que brillaban de luz. Y él contaba que el árbol de las culebras era como un imán que lo jalaba hacia él. Él decía que esa sensación era muy fuerte, pero él, como pudo con dificultad, llegó hasta el árbol de las bolas encendidas de luz y como pudo se agarró de ese árbol y no se soltó.
Dios le mostró el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida a mi padre simbólicamente en un sueño. En ese momento, mi padre estaba pasando por un momento difícil en su vida. En ese tiempo él era un artista, cantautor y guitarrista líder y ahora es una leyenda de la época de oro del Salvador. Pero el alcohol y los vicios lo estaban matando. Como todo artista que está en ese ambiente y muchos, casi la mayoría, terminan mal. Pero Dios tuvo misericordia de mi padre y lo rescató de la muerte porque mi padre le pidió ayuda a Dios. Aunque nosotros no podamos ver o entender las cosas espirituales, simbólicamente el árbol de la ciencia del bien y del mal es el libre albedrío del ser humano y lo figura el mundo con sus placeres. El mundo es como un árbol con frutos que se ven deliciosos, deseables, codiciables, que atraen como un imán. Seduce y no lo podemos ver. Es tentador, pero por dentro son frutos podridos con gusanos. Es así como son los placeres de la vida. Son muy agradables, pero conducen a la muerte, tanto física como espiritualmente. Si no hay control, los placeres que hay en este mundo seducen, cautivan, fascinan y no nos damos cuenta que también engañan, arrastran y corrompen. Es por eso que muchas personas no pueden dejar los vicios, el alcohol, la pornografía, los juegos de video, las películas, las modas. Muchos confían más en la ciencia, en lo que se puede ver y no en lo que no se ve. Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así dice la palabra de Dios. Y es esto lo que el ser humano no puede comprender. Pero es lo que le pasó a Adán y a Eva. Murieron espiritualmente por desobedecer a Dios, por comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Satanás engañó a Eva y Eva provocó la caída del hombre. El deseo de alcanzar la sabiduría le pareció razonable a Eva, pero desafortunadamente su definición de la sabiduría era el libre albedrío. Ella llegó muy lejos. La sabiduría recién obtenida por Adán y Eva no les trajo el prometido conocimiento del bien y el mal, sino la vergüenza de descubrir que estaban desnudos. Dios pudo haberles quitado la vida físicamente, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque este es el primer acto de amor, de misericordia de Dios para el hombre. Dios nunca desamparó a Adán y a Eva, a pesar de todo y de nada. Dios los vistió con pieles de animales. Se dirigió a ellos como un padre que se dirige a su hijo desobediente y le dice: ¿qué has estado haciendo? Todo lo que hay aquí en el mundo es atractivo, es seductor. Queremos conocer mucho más y eso ciega para no poder ver a Dios. Los pecadores siempre se han escondido de la presencia de Dios y lo continuarán haciendo, porque así dice Apocalipsis 6:16. Escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. El libre albedrío del ser humano hace perder la razón. Por eso muchos no miran la diferencia entre el bien y el mal. Así es que no va a haber excusas en el día del juicio, porque Dios advierte que no pongamos nuestro corazón en este mundo, porque el Dios de este mundo es Satanás. Está escrito en su palabra en 2 de Corintios 4:4. Debemos de poner nuestras vidas siempre en las manos de Dios. Solamente así podemos parar el libre albedrío, pidiendo ayuda al Señor Jesucristo para que Él controle, dirija nuestros pensamientos, nuestros corazones, ser humildes y no orgullosos y reconocer nuestros errores y escapar de lo que nos seduce, escapar de la fascinación, del engaño de este mundo y agarrarse del árbol de la vida para tener vida eterna en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, hermanos y amigos, por escucharme una vez más.
Oro por ustedes, los quiero y nos vemos hasta la próxima. Señor, porque tú me has elegido. Te alabo, Señor, porque tú me has preferido. Te alabo, Señor, porque quitaste el pecado en mí, y es por eso que te alabo, Señor. Mi alma te alaba, Señor, noche y día. Mi alma te alaba, Señor, cada instante.